de tipo especial. Hoy, como característico, una persona jurídica de características personales, las cuales son la colectiva, la comunidad simple y la capitalidad. Son temas muy simples, muy sencillos antes que entremos a la complejidad de los tipos de SRL que se hacen. Pero da la particularidad de que en la colectiva aquí existen tres institutos que son aplicables a todos los tipos de principios que ya se ofrecen. Cuando hablamos de las clasificaciones de las sociedades, dentro de las clasificaciones, hemos hablado de lo que es las sociedades organicistas y las no organicistas. Dentro del tipo de sociedades, que son las sociedades personales, están las no organicistas. Con lo cual, quiero decir con esto, que la constitución de la sociedad no está dividida por órdenes. Por ejemplo, en la sociedad colectiva, la principal característica es que los socios son quienes manejan fundamentalmente toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos asumen la responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria. Como consecuencia de ello, la forma de administración por excelencia es una forma distinta. Significa esto que cualquiera de los socios puede obligar a la sociedad indolente, salvo que en el estatuto se prevea una forma diferente, como por ejemplo puede ser el convenio. Nada más. ¿Estamos? Otra de las características muy importantes acá dentro de la sociedad colectiva, que el capital social está dividido en parte de interés. ¿Qué significa parte de interés? Como acá el capital social no importa para conformar o para lograr el objeto de la sociedad, lo importante acá es la responsabilidad solidaria que tiene cada uno de los socios. Entonces se divide en partes de interés. No estamos hablando ni de cuotas ni de acciones, sino de parte de interés. Y acá lo más importante, volvemos otra vez a la administración y representación. Y aquí es donde tienen la principal o el principio que ya con referencia a los otros socios, a los otros tipos sociales. ¿Qué pasa acá? Acá en la administración de la representación, que Tania había adelantado que por excelencia la forma es distinta y que los actores, cualquiera de los socios, representan a la sociedad, salvo pacto en contrario dentro de la sociedad. ¿Qué significa salvo pacto en contrario? Acá se aplica la regla de libre elección, libre reelección y libre remoción. Y si es libre remoción, el principio general es que no requiera justa causa para la remoción de los administradores. Principio general. Pero en la colectiva se puede, por lo general, se da la particularidad de que prevea la justa causa en la remoción de los administradores, porque puede caber, y aquí lo importante de la característica del tipo social, de que el administrador haya sido designado para conformar, en función de la personalidad que tiene el administrador dentro del ámbito de gestión de negocio, un importante hacia terceros, con lo cual la administración le cabe a esta persona que va a ser un tercero, puede ser un tercero o un socio, aquí no hay inconveniente. El principio general es que son los socios o un tercero.
Pero aquí se hace la administración, o conforma el sujeto de derecho en base a la personalidad de este administrador para que pueda generar el objeto o cumplir con el objeto social. Entonces, el estatuto por lo general prevé que exista justa causa con el tema de la remoción de los administradores. Pero vuelvo a insistir, el principio general, y esto que le quería fuego, es libre elección, libre remoción y libre reelección. ¿Estamos? Bien. En el caso de que los administradores puedan removerse, si no está previsto que el estatuto cuya designación es una condición expresa para que la constitución de la sociedad sea organizada, libre elección y libre remoción, con el tercero o el tercero. Ahora bien, pero si se prevé una justa causa, ¿cuándo estamos hablando de una justa causa? ¿Qué creen ustedes que va a haber una justa causa de remoción? Cuando actúa por dolo. ¿Cómo? Cuando actúa por dolo. Cuando hay legalidad de la empresa. Justamente, sí. O actúa con competencia también. Todo está su causa. Todo está su causa. El principio general, como lo hemos estudiado, cuando hemos hablado del estado del socio, cuando hemos dicho cuáles son las obligaciones principales, además del aporte, actuar con inteligencia. ¿Qué significaba esto? Significaba anteponer que si yo advierto que esa situación no se cumple, que el administrador está actuando en contra de la sociedad, anteponiendo los intereses personales y contra de los socios, entonces estamos hablando de justa causa. Ahora bien, quien la decide la remoción es la reunión de socios, en este caso, por lo general es por una unidad en la colectiva, aunque es algo que prevé el estatuto de la mayoría. Es por mayoría, pero supongamos que sea en el estatuto por mayoría y que se dispone la ejecución del socio. ¿Qué derecho tendrían los terceros que el socio que haya votado en contra? El derecho de receso. ¿Por qué creen? Bien, la respuesta es correcta. ¿Por qué creen que tiene el derecho de receso? ¿Por qué se armó esto que tenga justa causa? Que acabo de discutir. Porque la figura del administrador, ¿no es cierto?, es lo que constituye en sí misma el negocio, y uno cree que con la figura del administrador va a lograr obtener el negocio que uno quería. Entonces el ingreso a la sociedad se controlaba al administrador que provocó un ingreso en la sociedad, entonces me modifican las condiciones originales del contrato, por lo cual puede ejercitar el derecho de receso quien me modificaron las condiciones de la sociedad. ¿Estamos? Ahora bien, esto no queda ahí. ¿Por qué? Porque puede existir, y los socios hagan determinada reunión de socios, de que, como está prevista la justa causa, puede suceder de que el administrador impugne esa justa causa y no esté de acuerdo con la decisión de la reunión de socios, por la representación de socios. Como consecuencia, ¿a dónde terminamos acá? ¿Quién dirime? Va a dirimir si existe o no justa causa para la relación. ¿Quiénes creen ustedes? Un juez, correcto. Entonces la ley prevé, en forma expresa, la primera acción procesal que ustedes van a ver, que es la acción social de remoción. La acción social de remoción es una acción ordinaria, sumaria, que significa sumaria, que es urgente, que
trámite urgente, en la cual la sociedad la promueve contra el administrador. Contra el administrador. ¿Por qué? Porque el administrador impugnó la causa y diciendo, de acá yo no me muevo. ¿Estamos? Juntamente con la acción social de remoción, es muy probable de que la sociedad, vuelvo otra vez al concepto de la teoría del órgano, y no estoy hablando de los socios ni de los administradores, la sociedad, junto con la acción principal, que es la acción de remoción, le va a solicitar al juez lo que se llama la intervención judicial. Esta intervención judicial es una medida cautelar dentro de la principal. Y ustedes me dirán, ¿alguien sabe en qué consiste una medida cautelar? ¿Qué significa? Han escuchado millones, por eso pregunto. Creo que era cuando todavía mantenía el puesto, podía mantener ¿Cómo? su puesto. O sea, protegerlo mientras no... ¿Y qué es lo que persigue las medidas cautelares? Proteger los derechos de los administradores de seguir. Los derechos del administrador entiende que no. Una medida cautelar es una medida accesoria dentro del principal. Ustedes han escuchado un montón de todo esto. Un montón. Ni hablemos en el último tiempo con el dictado del decreto de presencia de urgencia, en el cual se presenta la medida cautelar que después que impone. El impone que se quede todo el tiempo o que no se ejecute el acto impuesto emanado por el Ejecutivo. Bueno, acá la medida cautelar es una medida preventiva a un posible daño que puede existir si el administrador continúa dentro de la sociedad. Entonces, esta intervención judicial puede consistir en tres situaciones. El juez puede disponer tres medidas. La primera es designar un veedor en la administración, con lo cual la administración sigue a cargo del administrador que se pretende remover. Una coadministración, o directamente lo aparta del cargo, provocando la intervención judicial. Y el juez, como designa un auxiliar de la justicia, designa este interventor, lo aparta al administrador hasta resolver qué. ¿Qué tiene que resolver? Justamente la medida principal, la acción de remoción. ¿Estamos? Frente a eso, el juez le va a pedir garantías suficientes por la medida que le va a otorgar. Tiene que acreditar la urgencia, tiene que acreditar la peligrosidad, tiene que acreditar haber acotado todas las medidas estatutarias y le va a hacer una garantía, que es lo que se llama una contragarantía. Esa garantía puede ser real a través de una garantía de un inmueble, o bien mueble registrable, ¿no es cierto? O una garantía como fianza personal de alguno de los socios. Esta medida se queda quieta y depende de lo que resuelve el juez, las tres que le acabo de decir. El administrador seguirá, participará con el coadministrador o directamente será removido hasta tanto se resuelva la cuestión principal. Resuelta la cuestión principal y si la justa causa es revocada, el administrador vuelve otra vez a obtener su cargo y continúa gestionando como administrador de la sociedad. ¿Estamos? Ahora, si el juez entiende de que existió causa suficiente para la remoción y esa causa provocó un posible daño a la sociedad, más allá de excluirlos o de removerlos por parte de los socios, los socios ahí podrán promover inmediatamente una acción de responsabilidad social. Una acción de responsabilidad.
¿En qué consiste la acción de responsabilidad? Al fin de los daños y perjuicios que ya han ocasionado el mal desempeño de los cargos dentro de la sociedad. ¿Estamos? Este principio que acabamos de centrar, que acabamos de hablar, que es la acción social de remoción, con la intervención judicial, es aplicable a todos los tipos sociales. Con lo cual, la sociedad colectiva, no solamente hablamos de la composición de la constitución de la sociedad, no la composición, de la constitución de la sociedad, las características, sino les voy a preguntar justamente esto, porque es un principio general en todos los tipos sociales. ¿De qué se trata la acción social de remoción? ¿Y cuándo es aplicable? La única diferencia de acá con la SRL o la sociedad anónima es que la remoción libre en este tipo de sociedades se aplica en forma rescatada. Difícilmente ocurra, puede ocurrir, pero difícilmente ocurra de que en una sociedad anónima o en un SRL se imponga entre los socios la justa causa para la remoción de los administradores. Difícilmente. ¿Por qué? Porque las características de la sociedad no dan para esto. Si aquello lo importante del capital, no la persona en sí misma. Pero la acción de remoción le es aplicable a todos los tipos sociales. Junto con esto, otro principio general que se aplica acá y que es aplicado en forma directa para los administradores son tres cosas concretas. Es interés contrario de los socios, actividad en competencia y la prohibición de contrato. Y acá fija el principio general de la sanción en todos los tipos sociales. Que en realidad, este principio general se traslada a los administradores de la sociedad anónima cuando los administradores tienen una actividad en competencia con la prohibición de contratar contra la sociedad y fundamentalmente cuando tengan un interés contrario. Entonces este principio que vamos a ver ahora se aplica a todos los tipos, pero fundamentalmente a los directores de la sociedad. El principio general, el socio puede tener un interés contrario a la sociedad. No, estado del socio. Ahora bien, pero puede tener en algún momento un interés contrario. Eso no significa que lo voy a remover porque tengo un interés contrario. El principio general es que no debe tenerlo. Pero puede llegar a tenerlo, supongamos en el caso de que la actividad de algún familiar, ¿no es cierto?, le provoca que no sea objetivo de una decisión. Un familiar un tercero de la sociedad. Entonces, ¿cómo usted exime de responsabilidad acá? ¿Cómo cree usted? ¿Se abstienen de votar? Una pieza, pero antes de eso, ¿qué le dirías al resto de los socios? Comunicar que tiene un interés contrario. Y en consecuencia se va a obtener a votar en la reunión de socios o en la decisión que se adopte. ¿Estamos? Si no le manifiesta esto, no manifiesta esto, inmediatamente se le aplica la sanción que prevé la ley. ¿Cuáles son aquellas sanciones? Primero, que cae en el cajón, es el daño y perjuicio que provoca. Solventando el daño y perjuicio que solventa la decisión de no abstenerse, de informar el interés contrario. Segundo, podrá ser excluido el socio de la sociedad. Y tercero, el negocio que pueda haber obtenido él como consecuencia de su no abstención en el interés contrario
contrario, el beneficio ingresa directamente a la sociedad. Son los principios generales del 133, si no estoy equivocado. Este principio general es aplicable, y este último que estoy hablando del negocio no se aplica en el 262, si no me equivoco, de la sociedad anónima, por lo cual fijen el principio de la expansión para que sea recordada la ley del mercado. ¿Estamos? Ahora bien, puedo tener un interés contrario. Puedo tener un interés contrario. No decidir, no tomar, no informar al resto de los socios de que tengo un interés contrario. Pero supongamos el caso de que en la colectiva se requiere mayoría, no unanimidad en la decisión. Y supongamos de que yo, a pesar de haber votado a favor de mi interés personal y en contra de la sociedad, se obtuvo una decisión unánime. O, lo hagamos de otra forma, que con mi voto no hubiese variado la voluntad social de la mayoría. ¿Comprenden? Como consecuencia de ello, la mayoría, excluyéndome a mí, que tengo un interés contrario, ha decidido que era conveniente para la sociedad de lo que se decidió. Como consecuencia, acá no se puede imputar el interés contrario al socio, porque la mayoría ha entendido de que lo mejor que podía suceder era oculto el interés oculto que tenía el socio. De esa manera se exime de responsabilidad. Resumiendo, se exime con la información de que tiene un interés contrario y que se abstiene a votar. Un caso. Y el segundo caso es cuando con su voto no varía la mayoría o no se obtuvo la decisión final que termine en contra del interés de la sociedad. La mayoría entendió de que era bueno lo que se estaba votando. ¿Me comprenden? Son las dos formas de exhibición de responsabilidad. En este caso estamos hablando de socios. Puede entrar tratado directamente a los administradores de la sociedad, de los votos. Principio general. Ahora bien, el principio general de la prohibición de contratar. ¿Podrá contratar el socio con la sociedad? El principio general dice no. No. Ahora bien, ¿por qué no? ¿Por qué creen ustedes? Supongamos que en el caso de que yo tengo mi actividad privada, tengo una actividad comercial plena. Supongamos en el caso de que tengo una inmobiliaria y termino yo alquilándole a la sociedad un inmueble para que pueda funcionar. Realmente está prohibido. ¿Creen ustedes que puede llegar a generar la prohibición de contratar cuando puede ser ventajoso o no? ¿Qué creen ustedes? Es medio ilógica la prohibición, ¿no? El principio general existe de la prohibición. Ahora bien, esta prohibición deja de ser prohibición en la medida de que la contratación se realice conforme las pautas del mercado. Las pautas del mercado. Si yo termino teniendo un precio, que ese precio es absolutamente leonino para la sociedad, o con condiciones que no le resultan convenientes por la característica que yo tengo como titular o como interés en contra de la sociedad para que la sociedad contrate a ese inmueble, ahí sí se va a aplicar el principio general de prohibición y se me va a aplicar las sanciones previstas en para el interés contrario, que se aplica de la misma forma.
Pero si yo contrato en las condiciones de mercado, no tengo por qué generar una irregularidad o una provisión en la contratación. Es más, puedo hasta llegar a tener unas condiciones beneficiosas para la sociedad, justamente por el contacto o por el interés que yo pueda llegar a tener en la contratación. ¿Estamos? Marquen claramente ustedes el principio general y la excepción del caso. Condiciones del mercado. La actividad de competencia. Bueno, la actividad de competencia es justamente lo que no puede existir acá, está prohibido. Pero la actividad de competencia, en la medida en que esa competencia sea leal y conocida por todos, y que no sea en contra de los intereses de la sociedad, obviamente habrá resultados, es factible, pero en principio general, si yo tengo una actividad de competencia por la sociedad, no la puedo tener y no puedo especificar mi actividad como administrador en la sociedad de la sociedad y como socio. Porque en definitiva, no se olviden acá que particularmente dentro del equipo, mi actividad de competencia responde en este caso los votos solidarios y limitadamente, por lo cual me conviene. No me conviene. Pero estos tres casos son los principios generales para todos los tipos sociales. Vuelvo a decir, no tomen la colectiva a la ligera como un tipo más simple y sencilla, pero tiene estos principios generales que son aplicables a todos los tipos sociales. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Estos son los principios generales de la sociedad colectiva. Junto con la sociedad colectiva tenemos otras sociedades personales que la sociedad comandita simple. La comandita simple tiene la particularidad que tiene dos características y dos tipos de socios. El socio comanditado y el socio comanditario. El comanditado es el socio que responde solidaria e ilimitadamente y en forma subsidiaria. Y el socio comanditario es aquel que limita su responsabilidad al aporte del capital. Sí. Es un ciclo. Tenemos dos tipos sociales. Frente a eso, creo haberle preguntado a algunos de ustedes en el examen, ¿quiénes son los administradores? Los que responden solidario y limitadamente. Ahora bien, ¿qué pasa si el comanditario se incluye dentro de la administración? ¿Cómo? Bien, a ver si va por ahí. ¿Será responsable cómo? ¿Sobre qué? Tal cual, sobre el prometido que van a hacer cargo sobre ese negocio de manera solidaria y responsable. Por irresponsabilidad. Ahora bien, si él determina metiéndose de forma permanente, directamente se le termina siendo responsable solidario junto con el resto de eso. Por más que sea comanditario. Entonces, acá la característica del tipo social es muy similar a la efectiva, la noción de parte del interés, la capital social, pero acá lo importante es las dos características que tienen los socios. Las dos características. Antes, es un tipo social que ahora ya prácticamente no se usa, pero antes había una ley provincial que obligaba a las farmacias a constituirse como sociedad comanditativa, cuyo socio comanditario era precisamente el capitalista, y el socio comanditario
era el regente o el farmacéutico. ¿Por qué el farmacéutico era el responsable solidario? Porque era el que firmaba, era el responsable técnico de la farmacia. En esta sociedad se ha dado cuenta, con el tiempo, obviamente, lo que se perseguía acá es justamente el poner un equilibrio de balance del socio capitalista con el socio responsable, el profesional responsable. Pero, después de mucho, como todo sucede, el abuso del derecho es lo que provocaba acá. Que el regente, o el responsable técnico, el profesional, el farmacéutico, era simplemente un prestanombro y terminaba siendo un empleado dentro del socio capitalista. Entonces se violentaban los derechos laborales del profesional, encubriéndose con un porcentaje mínimo dentro de la sociedad para conformar y cumplir con el requisito que decía la ley comercial de que las farmacias se deberían constituir como sociedad de comanditación. Después, con la globalización y con las reformas, ya esa ley se dejó de aplicar, y hoy por hoy, que en realidad, cuando aparecieron Farmacity, Famari y demás, se empezó a abrir toda la globalización y empezaron a poder permitir que las sociedades, que las farmacias individuales se constituyan en un tipo social que considera siempre y cuando haya un técnico responsable que esté habilitado por el lugar donde se constituye, es decir, de la jurisdicción territorial. Pero sigue hasta ahí. Entonces ya. Bueno, la práctica, como les decía, le daban el 1% del capital, con lo cual cumplía con la ley, pero en realidad lo que él hacía era un empleado a sueldo del capitalista, ¿no? Hoy ya prácticamente no es de aplicación del tipo social, pero antes había una ley específica que le pedía que se aplique este tipo social, que era de aplicación. ¿Estamos? Y finalmente, ya directamente, que no sé, yo no he visto nunca, en mis 30 y pico de años de profesión, una constitución de una sociedad de capital e industria. El capital e industria directamente era una violación y un abuso al derecho laboral. Con lo cual teníamos un socio capitalista que era el dueño verdadero de la sociedad y un industrial que le ponía el pecho al trabajo y se denominaba al trabajo. Entonces, directamente qué se aplicó y qué es lo que hizo que este tipo social caiga justamente con la violación o el abuso del derecho laboral. Entonces se enmascaraban los derechos laborales dentro del socio industrial, que era el cerebro de la sociedad, violentando los derechos laborales. Por lo cual, directamente nunca se ha dejado de lado a la capital e industria, pero directamente no se genera verificación. ¿Por qué? Porque hubo algunos años en la cual justamente daban cuenta de la violación del derecho laboral del sociocapitalista verdadero dueño de la sociedad, y era utilizado o mal utilizado este tipo de sociedad. De esta forma tenemos las tres sociedades personales, propiamente dichas, con lo cual cierra de esta manera la primera parte de la sociedad especial. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? No es complicado, es muy sencillo, pero sí les pido, fíjense que yo le he marcado pautas dentro del tipo social, y de esta forma es que nosotros vamos a preguntar en el parcial. He marcado TIC para que ustedes vean la diferencia de los diferentes tipos, y le he marcado expresamente los principios generales que le son aplicables al resto de la sociedad, a tipos sociales. Les pido que hice la forma de estudiar en la colectiva
Si aquellos que están por venir regular, esta es la forma de dar la sociedad colectiva. Yo no quiero que sea un recital de lo que dice el programa, sino que entiendan por qué está acá y por qué estoy trayendo una cosa y la aplico por todos lados. Cuando yo hablo de directorio, me puedo asegurar en el ámbito ya que voy a volver al cine del día. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Estamos? Bueno, si les pido aplicación de la reclamación, les pido. El segundo parcial es un parcial que aquellos que requieren votar es un parcial que les da esa posibilidad. Porque son temas en la cual de mucha teoría. Con lo cual, aprovechen este parcial. Aprovechen este parcial. Y no se dejen estar, porque creo que ese fue su error. Dejarse estar. ¿Qué les voy a decir? Es una materia corta, pero complicada de su lectura. Y es mucho más complicado hablar. Creo que lo sufrí en el papel. Entonces, no se dejen estar. Le pongamos un poquito más de pila y tratemos de sacarlo adelante para que no pierda la promoción y muy simple terminar. ¿Estamos? Entonces, que descansen. ¿Qué? Por ahora, cuando terminemos ahí vamos a hay una parte de administración y representación, dice que las sociedades del personal hay exclusión. Claro, esto que decía que las sociedades del personal se necesitaban justa causa, o sin justa causa, no se pone bien la no justa causa, pero es explicarlo en todo el sitio. Es una de las administraciones y representación. En el caso de nuestro adelantamos dos temas de marcando le preguntamos a la profe, porque dice que la profe cuando le decimos tal tema se lo desarrolla.